Así es, las medidas precisamente contra la migración que ha emprendido el gobierno del presidente Trump están aumentando los riesgos para miles de personas que tratan de ingresar a Estados Unidos. Hay expertos que advierten que las mafias de trata han elevado sus tarifas para poder ayudarlos a cruzar la frontera. Vamos a verlo en la primera nota. El aumento de las medidas de control en la frontera sur de Estados Unidos causa alarma entre expertos de fenómenos migratorios. Con estas medidas migratorias se van a beneficiar los traficantes de personas en su mayoría porque se cancela CBP-1, se cancelan las posibilidades de flujos más regulares hacia los Estados Unidos y más formales. No ha servido si no se desmantelan las redes de impunidad y corrupción. Lo que sucede es que se empuja a los migrantes a rutas más peligrosas y se empodera al crimen organizado, grupos como el Clan del Golfo en el lado colombiano del Darién, que terminan recibiendo aproximadamente $125 por cada migrante. Eso da más o menos 68 millones de dólares al año según el flujo. Según autoridades fronterizas en Texas, a finales del año pasado comenzó a reducirse la llegada de migrantes, lo que atribuyen a las medidas adoptadas por la actual administración. Human Rights Watch afirma que el flujo migratorio por la selva del Darién es considerable, aún pese a la reducción de 200.000 migrantes experimentada en 2024 con respecto a 2023, cuando cruzaron 500.000 personas. Están en una circunstancia tanto peor que sienten que no tienen nada que perder. Hemos hablado incluso con mujeres que saben que el riesgo de violencia sexual a través del Darién es altísimo, que llevan con ellas y para sus hijas la píldora del día después por el miedo y el riesgo de ser violadas. A poco más de 2 semanas de iniciada la segunda administración del presidente Donald Trump, funcionarios de su gobierno celebran la reducción de cruces irregulares en la frontera sur del país. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos. Las autoridades estadounidenses mantienen el mensaje para que las personas eviten trasladarse a Estados Unidos si no tienen la debida documentación debido a los numerosos riesgos que conlleva la travesía. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Bien, era una situación que de alguna manera era previsible. La necesidad de las personas de Centroamérica y diferentes partes del mundo por llegar a Estados Unidos no iba a cambiar, o sea, iba a permanecer ahí. Lógicamente hay una situación mucho más complicada para las personas que ya estaban en México caminando, dirigiéndose hacia la frontera, como habíamos mencionado antes, que trataban de llegar antes que Donald Trump asuma la presidencia, pero que por A o B no lo han conseguido. También está difícil la situación de las personas que estaban tramitando su documentación y que los ha sorprendido esa decisión, y algunos ya están denunciando que les están arrojando que no tienen citas, que ya no pueden presentarse. Personas que tenían citas han revelado que ya no los están recibiendo, o sea que todo ha quedado pausado o cancelado. Y evidentemente los que aprovechan esta situación de desespero, esta angustia de las personas, son esas redes de tráfico de personas que ya venían exigiéndoles una cantidad de dinero a los migrantes para poder entrar a Estados Unidos, y ahora, como están informando, lo único que han hecho es elevar sus tarifas. De hecho, durante ese fin de semana se espera que haya una operación conjunta entre agentes de migraciones en Estados Unidos y también miembros de la Guardia Nacional Mexicana que están en la zona de frontera buscando estos pasadizos ocultos, esta red de túneles para pasar de México hacia Estados Unidos, que existen y que tienen información de dónde se encuentran. Entonces, todo este fin de semana aparentemente se van a dedicar precisamente a esto. Pero claro, esas redes de tráfico de personas van buscando nuevas rutas, van cavando nuevos túneles. Y van captando a la gente en medio de la desesperación, porque aquel que está en caminata por la frontera, caminatas que son desde miles de kilómetros atrás, son personas que están absolutamente desesperadas y van a hacer todo aquello que les suene como una probabilidad de llegar a los Estados Unidos, pero ni siquiera pasa por el peligro de cruzar la frontera, si te detienen dentro, sino por si realmente a estas mafias tienen realmente algún interés de cruzarte o simplemente captarte, ponerte en sus vehículos, ponerte a su disposición, y como allí denuncian, aumentan los abusos sexuales, aumentan los niños que de pronto desaparecen porque luego son captados en mafias de trata de personas, y se vuelve un problema sumamente difícil. Así es, hay que tener en cuenta que ese es un grupo extremadamente vulnerable porque se trata de personas que lamentablemente no tienen un contacto continuo con sus familiares, muchos no saben en qué situación están.
han perdido los documentos. De hecho, los cruces por el tapón de Darién, que habíamos mencionado anteriormente, la frontera entre Colombia y Panamá, han disminuido, pero no han desaparecido. Son menos personas las que están cruzando, pero eso sigue dándose, sigue ocurriendo. Entonces, ahí es donde viene el grave problema. Como bien hemos estado informando, hay dos tipos de frentes de lucha, digamos, en Estados Unidos, contra la migración y también contra el tráfico de fentanilo. Pero claro, si no tienes un marco legal apropiado, los químicos que se emplean para fabricar drogas sintéticas van a seguir ingresando, porque estás hablando de organizaciones bien estructuradas que tienen empresas fachadas para importar estos productos químicos, tienen todos sus documentos en regla y lo utilizan y los distribuyen a estos laboratorios clandestinos donde siguen desarrollando nuevas drogas sintéticas. O sea, este tema no va a desaparecer solamente porque pones guardias en la frontera y empiezas a expulsar gente que está trabajando en Estados Unidos, como ha ocurrido con muchos peruanos que vemos que ellos decían, yo trabajaba en un restaurante, trabajaba como ayudante de cocina, trabajaba en tal lugar y tal, y me detuvieron y me han expulsado. Pero todos los delincuentes que están escondidos en Estados Unidos, que siguen haciendo su vida como si nada, para ellos no se van a ver gravemente afectados. Los más perjudicados son los migrantes que sí están trabajando y que de alguna manera aportan al fisco estadounidense. Y por otro lado, hay de pronto dos versiones. Están algunos analistas que dicen no es que se hayan dado más redadas, más detenciones ni más deportaciones. El flujo de deportados y el flujo de detenidos es más o menos similar, solo que en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos está en una campaña por visibilizarlo en su máxima expresión para enviar ese mensaje al mundo de no vengas a los Estados Unidos si no tienes el permiso para hacerlo. Claro, ahí tú tienes una estrategia de comunicación que está funcionando bien, pero hay que tener en cuenta que Donald Trump y otros estados como Texas, por ejemplo, no están enviando miembros de la Guardia Nacional a la zona de frontera por las puras, o sea, no los están mandando para la foto. Y la gente que está saliendo de las calles, así como la Guardia Nacional es una milicia estatal de civiles, básicamente, hay otras personas que se están dedicando, se están sumando a estas campañas para denunciar migrantes y también genera un clima de miedo. Hemos visto cómo estados como California, por ejemplo, y en Los Ángeles también, ciudades como en California, en Los Ángeles, hay una disminución en muchos centros de trabajo, campos de cultivo, obras de construcción, diferentes proyectos que han quedado parados porque todos los trabajadores tienen miedo de salir o han empezado a irse a otro lugar. Y lógicamente, el gobierno de Donald Trump ha anunciado que va a haber un recorte de presupuesto para los estados que funcionan como estados santuarios, que son más benignos con los migrantes. Y esto no es casual, o sea, es una sanción. Bueno, no quieres expulsar migrantes, te va a tocar menos plata. O sea, así de sencillo. O sea, por las buenas o por las malas vas a tener que aceptar. Eso es justamente lo que te iba a consultar por los estados santuario, porque hay incluso algunos gobernadores que se han enfrentado a la política de Donald Trump, asegurando que no van a cumplir con las redadas, que la gente puede trabajar tranquila, tenga o no documentos, pero así como a otros países los castigas con ponerles aranceles. En el caso de sus propios connacionales, lo que les dice es, te voy a dar menos presupuesto. Claro, te voy a dar menos presupuesto o no voy a aprobar que se te entregue mayor cantidad de dinero. Recuerden que Nueva York el año pasado había advertido que iban a necesitar algo de $2.000 millones adicionales para poder satisfacer la demanda de los migrantes en los albergues. Porque decían, bueno, hay que darles comida, medicamentos, estamos hablando de instalar más refugios, se está viniendo mayor cantidad de gente, se está descuidando muchos otros sectores en Nueva York para poder ayudar a estas personas y ya estamos teniendo problemas por falta de dinero, no alcanza el dinero. La respuesta del gobierno de Trump ha sido, bueno, no va a haber plata para ti, o sea, ya ves tú cómo haces. Y esto obviamente ya te empieza a generar un problema interno, porque los ciudadanos que aportan sus impuestos dicen, bueno, yo pongo mi plata y veo todo cochino, no veo seguridad, veo que hay esto, veo que hay el otro, y empiezas a poner en contra a la población, contra los migrantes, ¿no? Contra las decisiones del gobierno de ser benigno con los migrantes.